La 20ª carta. Una narrativa de esperanza, amor y familia. Taneiko. Bienvenidos a la 20ª carta. Hola, queridos espectadores. Sean muy bienvenidos a una narrativa más que tocará profundamente sus corazones. Hoy les traigo una historia de esperanza, superación y amor verdadero, ambientada en el Brasil imperial de 1881. En una época donde las viudas eran vistas como carga y las familias numerosas como maldición, un hombre desesperado escribió 20 cartas en busca de una madre para sus 7 hijos huérfanos. 19 mujeres huyeron aterrorizadas. Pero la 20ª cambiaría para siempre el destino de 13 niños y 2 corazones partidos. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde están viendo esta historia? Me encanta saber que nuestros cuentos llegan a tantos rincones de nuestro querido mundo hispano. Si creen en el poder del amor que construye familias, dejen su like y suscríbanse al canal. Sus me gusta me ayudan a continuar trayendo estas narrativas que calientan el alma. Tasu, año 1881. Lugar, interior de Minas Gerais, Brasil. Región rural entre cafetales dorados y olivares centenarios, donde la palabra valía más que papel firmado y la fe movía montañas. El amanecer llegaba mansamente sobre los cafetales de Joaquín, tiñendo las hojas verdes de un dorado melancólico que reflejaba la tristeza de su corazón. 3 años habían pasado desde que Rosa partiera a los brazos del Señor, llevada por la fiebre amarilla que asoló la región como plaga de Egipto. Y allí estaba él, hombre de 40 años que aparentaba 50, mirando a sus 7 niños como jardinero, contempla plantas huérfanas de lluvia. La casa de piedra con ventanas azules ya no guardaba el mismo calor de antaño. El techo goteaba lágrimas durante las tormentas, y la cal se descascaraba de las paredes como esperanzas muertas. En la cocina de piso de tierra batida, la estufa de leña silbaba melancólicamente, mientras Ana, con sus 14 años y una tristeza prematura grabada en el semblante, revolvía la mazamorra de maíz que sería el desayuno de la familia. José, el mayor a los 16 años, ya cargaba en los hombros anchos la responsabilidad de hombre hecho. Sus ojos, espejo de los del padre, revelaban una madurez forzada por el sufrimiento. Manuel, Carlos, Benedicto, Luis y Gabriel se movían por la casa como fantasmas de infancia perdida, cada uno buscando a su manera llenar el vacío dejado por las manos suaves que ya no los bendecían al dormir. El quinqué de queroseno parpadeaba en la sala que ahora servía de depósito para los casos de la vida. Allí, entre sacos de maíz y herramientas oxidadas, Joaquín se arrodillaba cada mañana ante el oratorio de Nuestra Señora Aparecida, pidiendo fuerza para un día más de lucha. Sus manos callosas sostenían el rosario como náufrago agarra tabla de salvación. Fue en una de esas mañanas, cuando el viento traía el aroma dulce de los cafés maduros, mezclado con el llanto silencioso de Ana, que el padre Francisco apareció en el camino polvoriento, hombre bondadoso de barbas blancas como algodón y ojos que guardaban la sabiduría de quien había consolado 1000 aflicciones, venía trayendo más que la bendición matutina. «Joaquín, hijo mío», dijo el religioso ajustándose la sotana gastada, «hay mujeres viudas y solteras en los pueblos vecinos, cristianas devotas que tal vez acepten formar familia con hombre honrado como tú». Las palabras cayeron sobre el corazón de Joaquín como lluvia sobre tierra reseca. ¿Sería posible? ¿Habría en el mundo un alma caritativa dispuesta a ser madre de 7 huérfanos? Pero cuando el padre partió, dejando atrás solo el polvo de la esperanza, Joaquín no sabía que estaba a punto de enfrentar 19 rechazos que casi quebrarían su fe para siempre. ¿Cómo puede un hombre mantener la esperanza cuando hasta la caridad parece tener límites? Las cartas de Joaquín eran retratos de su alma desnuda. Con letra pausada de hombre simple, describía su casa de piedra, sus cafetales verdejantes, su cría de cabras y gallinas. Pero principalmente hablaba de sus hijos, 7 pequeños corazones que latían como pájaros heridos en busca del refugio materno. La primera respuesta llegó como bofetada. 7 niños es carga demasiado pesada para cualquier mujer cristiana. Las palabras cortaban más que navaja, dejando herida que sangraba esperanza. Otras mujeres llegaron en carreta de bueyes, trayendo bultos amarrados y expectativas guardadas. Pero bastaba que José corriera a su encuentro gritando:
Va a ser usted nuestra madre, para que huyeran como quien escapa de aparición. Una de ellas llegó a persignarse 3 veces antes de desaparecer en el camino polvoriento. El 10º rechazo vino acompañado de consejos no pedidos. Busque un orfanato para esos niños. Hombre solo no cría familia. Joaquín arrugó la carta con fuerza que podría quebrar piedras. Ana lo encontró llorando en el patio, con las manos cubriendo el rostro como quien se esconde del propio dolor. ¿Papá va a rendirse?, preguntó la niña, y su voz traía el eco de todas las pérdidas. No, hija, nuestro Señor no se rinde con nosotros. No puedo rendirme con ustedes. La 15ª mujer permaneció apenas 1 hora, lo suficiente para que Gabriel, de sus 7 años inocentes, se aferrara a su falda y preguntara si se iba como las otras. La mujer salió de la casa como quien huye de un leproso, murmurando oraciones de protección. La 19ª respuesta llegó en una tarde de invierno, cuando la llovizna hacía que las piedras de la casa lloraran lágrimas heladas. Era un rechazo educado, casi piadoso. Que Dios lo bendiga en su búsqueda, pero no puedo ser la respuesta a sus oraciones. Esa noche, Joaquín se arrodilló ante el oratorio por horas. Sus lágrimas mojaban el suelo de tierra batida mientras rezaba con fervor que rompería cielos. Señora Aparecida, si hay en el mundo un alma caritativa para mis hijos, guíala hasta mí. Si no la hay, dame fuerzas para aceptar vuestra voluntad. Ana lo encontró allí al amanecer aún arrodillado, aún rezando, y fue ella, con su sabiduría de niña mujer, quien susurró: «Papá, Nuestra Señora escuchó. Ella va a mandar la 20ª». ¿Sería la fe de una niña más fuerte que la desesperación de un hombre? A 3 días de viaje de allí, en una casita de adobe que más parecía llorar que abrigar, Francisca recibía una carta que cambiaría el rumbo de las estrellas. Tenía 36 años y 6 hijos: Teresa de 13, Juan de 11, María de 10, Pedro de 8, Antonio de 6 y Catalina, la menor de 5 años, que aún preguntaba por el padre que ya no volvería. Las manos de Francisca, callosas de tanto lavar ropa ajena en el río, temblaron al sostener el papel. Era la 20ª carta de Joaquín, escrita con la misma honestidad de las anteriores, pero embebida en una esperanza diferente. La esperanza de quien había llegado al límite y entregaba todo en las manos de Dios. La leyó 1 vez, 2, 3. En la primera lectura vio imposibilidad. 7 niños huérfanos de madre eran carga demasiado pesada para hombros ya curvados por la vida. En la segunda vio oportunidad. El hombre tenía tierras productivas, casa de piedra, cría próspera. Sus hijos no pasarían hambre como pasaban ahora. En la tercera lectura vio reconocimiento. Allí estaba la misma desesperación que ella cargaba, la misma lucha diaria para mantener la dignidad en medio de la adversidad. El techo de paja goteaba sobre la mesa donde cosía a la luz del candil, remendando vestidos ajenos por algunas monedas. El hacendado de la región la amenazaba constantemente con el desalojo. En el invierno pasado, Antonio y Catalina habían enfermado por falta de alimento adecuado. Las vecinas, cuando supieron de la carta, fueron unánimes en desanimarla. «Francisca, vas a ser tratada como esclava. Hombre con 7 hijos solo quiere sirvienta gratis. Piénsalo bien, mujer, tienes tus propios hijos que cuidar». Pero era exactamente en eso que Francisca pensaba. En sus propios hijos, que cada día adelgazaban un poco más, que cada noche se acostaban con hambre disfrazada de sueño. Esa madrugada, mientras la llovizna tamborileaba en el techo, como lágrimas del cielo, Francisca tomó su decisión. No se dejaría guiar por el miedo de las lenguas maldicientes, sino por la esperanza de que Dios no abandona a quienes confían en su providencia. Tomó la pluma, la mojó en la tinta que guardaba para ocasiones especiales y escribió: «Señor Joaquín, acepto su propuesta. Partiré con mis hijos la próxima semana. Que se haga la voluntad de nuestro Señor». Pero lo que Francisca no reveló en esa carta era un secreto que cargaba como espina clavada en el pecho. Ella no era extraña para Joaquín. Era, en verdad, la 20ª respuesta, pero también había sido una de las 19. ¿Qué misterio ligaba a esa mujer valiente al pasado reciente de rechazos? Lo que Joaquín jamás había imaginado era que Francisca guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. 3 semanas antes, en abril de ese año de 1881, ella había sido una de las 19 que le dijeron no.
La primera carta de Joaquín había llegado en una mañana soleada, cuando Francisca aún creía que conseguiría sostener sola a su familia. La leyó con atención, pero el miedo habló más alto que la necesidad. 7 niños huérfanos parecían un océano imposible de navegar para quien ya luchaba por no hundirse con 6. Escribió un rechazo educado y se lo entregó al cartero, pero la carta de Joaquín no salía de su mente. Durante 3 semanas las palabras de ese hombre desesperado resonaban en sus sueños como súplica de alma en pena. Fue entonces que tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pidió al cartero que devolviera su respuesta. Dijo que había cambiado de opinión. El hombre lo encontró extraño, pero obedeció. La carta de rechazo jamás llegó a las manos de Joaquín. Francisca entonces partió en un viaje secreto, 2 días de viaje en carreta de bueyes prestada, durmiendo en rancho de arrieros, llevando solo a Teresa para ayudar a cuidar a los menores. Llegó a las tierras de Joaquín en una tarde dorada, cuando el sol pintaba los cafetales de melancolía. Se escondió en medio de las plantas, como espía de su propio corazón. Allí se quedó un día entero, observando. Vio a Joaquín enseñar a Gabriel a escribir su propio nombre en la tierra con una ramita. Lo vio trenzar los cabellos de Ana con cuidado de orfebre, moldeando oro. Lo vio reunir a los 7 niños para rezar el rosario al atardecer. Pero fue al anochecer que presenció la escena que partiría cualquier corazón de piedra. Después de que todos durmieron, Joaquín salió al patio y lloró. Lloró como niño perdido, lloró como hombre que había llegado al límite. Se arrodilló bajo las estrellas y suplicó a los cielos: «Señor, si no hay mujer en el mundo para mis hijos, llévame también. No tengo fuerzas para verlos sufrir más». Francisca se cubrió la boca para no sollozar. Allí estaba su propio dolor reflejado, su propia soledad espejada. Reconoció en el llanto de Joaquín el eco de sus propias lágrimas derramadas en silencio. Volvió a casa transformada. El rechazo que había escrito antes ya no tenía sentido. Dios había mostrado que ambos cargaban la misma cruz, que podrían ayudarse mutuamente a cargarla. Fue entonces que escribió la 20ª carta, aquella que Joaquín había recibido como respuesta a sus oraciones. No mencionó que ya lo conocía, que ya había dicho no. Simplemente aceptó como quien acepta designio divino. Sería el amor capaz de nacer de una mentira piadosa. La carreta de bueyes crujió por el camino polvoriento como música áspera de esperanza. 3 días de viaje habían marcado los rostros de Francisca y sus 6 hijos con el polvo del camino y la expectativa de lo desconocido. Teresa sostenía a Catalina en el regazo, mientras los niños se apretujaban entre bultos y sueños inciertos. Era domingo al atardecer cuando llegaron. El sol se despedía detrás de las montañas, pintando el cielo de rosa y dorado, como si la propia naturaleza quisiera bendecir ese encuentro. Joaquín esperaba en el patio, flanqueado por sus 7 niños que se alineaban como soldados en formación. Francisca bajó de la carreta con la dignidad de quien llega para quedarse, no para evaluar. Usaba su mejor vestido, el negro del luto, pero limpio y bien planchado. Las manos callosas sostenían un rosario de cuentas oscuras, y su postura revelaba el valor de quien había apostado todo en una sola jugada. Los 13 ojos infantiles se estudiaban en silencio, cargado de curiosidad y recelo. Ana observaba a Teresa como quien reconoce rival o hermana futura. José analizaba a Juan con la seriedad de primogénito protector. Los menores se escondían detrás de los mayores, como pajaritos en primer vuelo. Fue Gabriel quien rompió el silencio. Con sus 7 años y la transparencia de quienes aún no han aprendido a mentir, corrió hasta Francisca y agarró su falda con desesperación. ¿Se va a ir usted como las otras? La pregunta cortó el aire como hoja afilada. Francisca se arrodilló para quedar a la altura del niño. Lo miró profundamente a los ojos huérfanos de madre y respondió con voz que cargaba promesa: «No, hijo mío, vine para quedarme». Y fue en ese momento que Catalina, tímida como Violeta, salió de detrás de Teresa y extendió su manita pequeña a Gabriel. «¿Quieres ver los pollitos?». El niño sonrió por primera vez en semanas. Juntos, corrieron al patio donde las gallinas picoteaban granos dorados como pequeñas esperanzas. Y allí, viendo a los 2 niños reír como si fueran hermanos de sangre, Joaquín y Francisca supieron que Dios había respondido a sus oraciones. La casa tuvo que reorganizarse como corazón que alberga nuevo amor. Ana y Teresa compartirían el cuarto menor. Los niños mayores, José, Juan y Manuel, quedarían en el cuarto del fondo.
Carlos, Benedicto, Luis, Pedro, Antonio y Gabriel dormirían en la sala con Joaquín y Francisca. Esa primera noche, cuando todos finalmente se durmieron al sonido de la lluvia mansa que caía sobre el techo remendado, Joaquín y Francisca permanecieron despiertos, cada uno en su rincón, escuchando la respiración de 13 niños que ahora formaban una familia. ¿Pero sería posible unir dos rebaños heridos en una sola familia? Las semanas siguientes trajeron tormentas que no venían del cielo, sino del choque de dos familias tratando de convertirse en una. La casa de piedra con ventanas azules parecía demasiado pequeña para contener tantas personalidades, tantas nostalgias, tantos miedos disfrazados de berrinche. Ana se sentía destronada. Durante 3 años había sido la señora de la casa, aquella que decidía el menú, que organizaba la ropa, que bendecía a los menores antes de dormir. Ahora Teresa, apenas un año menor, parecía querer compartir esa autoridad. La discusión explotó una mañana cuando ambas fueron a buscar agua al pozo. «Yo siempre busqué el agua», dijo Ana con el balde sujeto como cetro real. «Mi madre me mandó a buscarlo», replicó Teresa, extendiendo sus propias manos. El balde cayó al suelo, derramando preciosas gotas que se perdieron en la tierra seca como lágrimas desperdiciadas. Las dos niñas se miraron con una pena que no entendían completamente, pena de quien perdió su lugar en el mundo y aún no encontró el nuevo. Entre los niños, la tensión era diferente, pero igualmente real. José, acostumbrado a ser el brazo derecho del padre, veía en Juan una amenaza a su puesto. Cuando Juan se equivocó al escardar los cafetales nuevos, José no escatimó críticas. «Muchacho, no sabes ni sostener la azada bien». Juan se tragó el insulto como quien se traga medicina amarga, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Por la noche, Francisca lo encontró sentado solo en el patio, mirando las estrellas como quien busca consuelo en el cielo. El peor enfrentamiento vino cuando Carlos, de sus 12 años y toda la prepotencia de la preadolescencia, empujó a Pedro durante un juego y declaró con crueldad inconsciente: «Tú no eres mi hermano de verdad, no perteneces a esta tierra». Pedro cayó al suelo con rodillas peladas y orgullo herido. Antonio y Catalina corrieron a defenderlo, creando una confusión que solo terminó cuando Francisca apareció con la autoridad serena de quien conoce el corazón infantil. No todo eran espinas. Gabriel y Catalina se habían vuelto compañeros inseparables, inventando juegos y compartiendo secretos como verdaderos hermanos. Luis y Antonio descubrieron afinidad en la recolección de huevos y el cuidado de los pollitos. María, silenciosa por naturaleza, encontró en Benedicto un compañero de lecturas bajo la sombra del olivo centenario. Pero las noches eran demasiado largas para tanta gente apretujada. El llanto ahogado de un niño con nostalgia despertaba a otros 3. El crujir de la cama donde dormía José molestaba a Manuel. Las conversaciones susurradas entre las niñas perturbaban el sueño de los menores. Era como si toda la casa fuera un instrumento desafinado, cada alma tocando una nota diferente, creando una sinfonía cacofónica de corazones en adaptación. ¿Cómo armonizar tanta diversidad en una sola melodía familiar? Un mes había pasado desde la llegada de Francisca, y la casa parecía un campo de batalla donde se guerreaba con susurros y miradas resentidas. Joaquín trabajaba en el campo con el doble de esfuerzo, como si pudiera con sudor compensar la turbulencia doméstica. Francisca cocinaba, lavaba y cosía con la dedicación de quien trataba de demostrar su valor a través del trabajo. Fue en una noche estrellada de octubre, cuando la luna llena iluminaba los cafetales como plata derretida, que Joaquín y Francisca finalmente se permitieron una conversación verdadera. Se sentaron en el patio después de que todos los niños se durmieron, guardando entre sí la distancia respetuosa de dos extraños unidos por el sacramento y la necesidad. «Ay, Francisca», comenzó Joaquín, y su voz cargaba el peso de toda la responsabilidad. «Necesito contarte que antes de ti 19 mujeres huyeron de esta casa. Algunas ni siquiera llegaron a entrar. Salieron rezando Padre Nuestros como si huyeran del diablo». Francisca escuchó en silencio, observando las manos callosas del hombre que se había convertido en su esposo sin nunca haber sido su novio. «No puedo prometer que será fácil», continuó él.
13 niños son mucha responsabilidad para una mujer sola. Si quieres irte, lo entenderé, pero pido solo 2 semanas más. 2 semanas para tratar de ser familia de verdad. La brisa nocturna trajo el aroma de los cafés maduros y el canto melancólico de los grillos. Francisca permaneció en silencio por tanto tiempo que Joaquín llegó a temer su respuesta. «Joaquín», dijo ella finalmente, y había firmeza en su voz como roca que no se tambalea. «No vine hasta aquí para ser probadora. Vine para quedarme. Pero tengo una condición». El hombre alzó los ojos esperanzado. «Necesitas ser padre de todos mis hijos, como yo seré madre de todos los tuyos. No quiero que Juan se sienta menos que José, ni que Catalina sea tratada diferente que Ana. Si vamos a formar familia, será familia completa o ninguna». Joaquín extendió la mano callosa. Francisca la tomó con sus propias manos marcadas por el trabajo. Ambos eran sobrevivientes, guerreros de batallas silenciosas, unidos ahora por algo mayor que atracción o pasión, unidos por la esperanza de que el amor puede nacer de la convivencia respetuosa. «Trato hecho», dijo él, «sellaremos nuestro acuerdo ante Dios». Juntos, bajo el cielo estrellado de Minas Gerais, se arrodillaron y rezaron un Padre Nuestro pidiendo fuerzas para transformar 2 familias heridas en una sola familia sanada. Las palabras se mezclaron en el aire nocturno como promesas llevadas a los cielos por ángeles vigilantes. ¿Sería posible que el amor verdadero naciera de un acuerdo práctico? 3 meses habían pasado desde el acuerdo bajo las estrellas y la familia comenzaba a encontrar su ritmo cuando una tormenta inesperada surgió en el horizonte. El padre Francisco llegó en una mañana nublada, trayendo más que bendiciones matutinas, traía la indignación moral de doña Joaquina, vecina cuya lengua era más afilada que navaja de afeitar. «Joaquín, hijo mío», dijo el religioso, ajustándose nerviosamente la sotana, «han llegado a mis oídos murmuraciones. Doña Joaquina y otras beatas de la hermandad están escandalizadas. Dicen que tú y Francisca viven como amancebados, dando mal ejemplo a la comunidad cristiana». Las palabras cayeron sobre la casa como piedras en un vidrio. Joaquín palideció, sabiendo el peso que tal acusación llevaba en esa sociedad. Francisca, que lavaba ropa en el patio, interrumpió su trabajo y vino a escuchar, secándose las manos en el delantal remendado. «Padre, nosotros dormimos en rincones separados de la sala, con todos los niños como testigos», se defendió Joaquín. «Nuestra unión es solo práctica, para el bien de los pequeños». «Lo sé, hijo mío, lo sé. Pero las apariencias. Don Severino, nuestro obispo, mandó decir que o se casan ante Dios o Francisca debe dejar esta casa. Los niños han sido prohibidos de frecuentar la catequesis mientras persista este arreglo». La amenaza dio en el blanco del corazón paterno de Joaquín. Sus niños privados de los sacramentos, Ana impedida de hacer la primera comunión, los niños excluidos de la fiesta de San Juan de la parroquia. «Nos casaremos», dijo Francisca antes de que Joaquín pudiera responder. Su voz era firme como peña que enfrenta tormenta. «No vine hasta aquí para ser expulsada por lengua maliciosa». José, que escuchaba escondido detrás de la puerta de la cocina, salió de su escondite con los ojos empañados. «¿Papá va a olvidar a mamá Rosa?». La pregunta perforó el corazón de Joaquín como espina certera. Se arrodilló ante el hijo mayor y explicó con paciencia de quién enseña lección fundamental. «Hijo, el corazón humano no es como cajón que solo cabe una cosa. Tu madre Rosa siempre tendrá su lugar guardado aquí adentro, pero Francisca merece un lugar también, diferente pero real». Teresa, que observaba la escena con celos disimulados, preguntó bajito: «¿Mi madre va a amar al señor Joaquín más de lo que amaba a mi papá?». Francisca tomó a la niña por las manos, la miró profundamente a los ojos y respondió con sinceridad que cortaba mentiras: «Teresa, querida, el amor no es competencia. Amé a tu padre como joven ama, su primera pasión, ardiente y desesperada. Si llego a amar a Joaquín, será como mujer madura ama, con respeto, convivencia y elección consciente». Esa tarde, Joaquín abrió el baúl donde guardaba los recuerdos de Rosa y retiró la alianza dorada que ella había usado durante 8 años de matrimonio. Se la entregó a Francisca como símbolo no de sustitución, sino de continuidad. La familia seguiría, protegida por el sacramento y bendecida por Dios. ¿Sería el matrimonio por obligación capaz de generar amor verdadero?
El domingo de septiembre de 1881 amaneció frío, pero soleado, como si Dios aprobara la unión que se celebraría. La iglesita del pueblo, construida en piedra y cal por los propios fieles, se decoraba modestamente para la boda que toda la región comentaba, no por los lujos, sino por la peculiaridad de unir 13 huérfanos en familia nueva. Francisca vestía el mismo vestido negro que había usado en el funeral del primer marido, pero ahora adornado con una cinta azul que Ana había bordado en secreto durante las madrugadas. La alianza de rosa brillaba en su dedo como promesa y responsabilidad. No había velo ni flores, solo la dignidad simple de quien se casa por amor al prójimo, no por pasión propia. Joaquín llevaba su único traje, guardado para bautizos y funerales, cepillado y planchado por Teresa, con el cuidado de quien prepara armadura para batalla importante. Los 13 hijos se alineaban en los bancos del frente como pequeños soldados de Dios, lavados y peinados, cargando en el pecho la expectativa de pertenecer oficialmente a una familia. El padre Francisco celebró la misa con solemnidad especial, sabiendo que bendecía no solo a una pareja, sino el futuro de 13 niños. Su voz resonó por las paredes simples de la iglesia como profecía. Joaquín, aceptas a Francisca como esposa legítima, prometiendo serle fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, amándola y respetándola todos los días de tu vida? Acepto, respondió Joaquín, y su voz cargaba más que compromiso, cargaba esperanza. Francisca, ¿aceptas a Joaquín como esposo legítimo, prometiendo serle fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, amándolo y respetándolo todos los días de tu vida? Acepto, dijo ella, y en su respuesta había la serenidad de quien elige conscientemente el camino a seguir. No hubo fiesta mundana, solo la bendición y el regreso a casa en una procesión silenciosa donde Gabriel y Catalina caminaban de la mano, como símbolos de la unión que se había consagrado. Por el camino, otros niños de la región se unieron al cortejo, canturrando letanías aprendidas de la abuela. De vuelta al patio de la casa de piedra, Joaquín reunió a los 13 hijos bajo la sombra del olivo centenario. Francisca se quedó a su lado, no como intrusa aceptada, sino como madre elegida por Dios y bendecida por la Iglesia. «Hijos», dijo Joaquín, y su voz abarcaba a todos por igual, «hoy nos convertimos en familia cristiana ante nuestro Señor. Todos ustedes tienen padre y madre ante Dios. Son hermanos por la gracia divina, unidos no solo por la sangre, sino por la fe». Fue José quien rompió el silencio sagrado de ese momento. Se acercó a Francisca, tomó su mano callosa entre las suyas y dijo con voz entrecortada, «Bienvenida a nuestra familia, Madre Francisca». Y allí, bajo el cielo azul de septiembre, 13 niños huérfanos se descubrieron hijos nuevamente. ¿Sería posible que una familia naciera del sacramento cuando el amor aún gateaba? 5 años pasaron como estaciones que se suceden en danza suave. La casa de piedra con ventanas azules había crecido. Joaquín había construido una galería donde Francisca cosía en las tardes soleadas y un cuarto adicional para acomodar a la familia que se expandía no en número, sino en amor. José, ahora de 21 años, se había casado con una muchacha dulce del pueblo vecino y vivía en una casita construida en la propiedad paterna. Ana, a los 19, estaba comprometida con un joven trabajador que la cortejaba con flores y versos tímidos. Teresa, a los 18, se había convertido en maestra de los niños de la región, enseñando primeras letras bajo la sombra del mismo olivo donde la familia se reunía a rezar. Fue en una tarde dorada de marzo que Ana llegó corriendo por el camino polvoriento, trayendo en los ojos un brillo especial que Francisca reconoció inmediatamente. El brillo de mujer que lleva vida nueva en el vientre. «Madre Francisca», dijo Ana, y las palabras salieron como pájaros volando libres. «Estoy esperando un bebé. Vine a pedir su bendición como segunda madre que me crió». Francisca abrazó a la niña que había ayudado a convertir en mujer, sintiendo en el pecho una alegría que no sabía que podía existir. Sería abuela por gracia, no por sangre. Sería amada por un niño que jamás conocería a Rosa, pero que crecería escuchando historias de 2 madres, una que engendró, otra que crió. Esa noche, cuando todos ya dormían y la casa respiraba en la paz de los hogares bendecidos, Joaquín y Francisca se sentaron en la galería,
como hacían todas las noches desde el matrimonio. 5 años de convivencia habían creado entre ellos una intimidad hecha de gestos pequeños, cuidados silenciosos y respeto mutuo. «Francisca», dijo Joaquín, y su voz temblaba como hoja al viento. «No sé cuándo pasó, no sé cómo explicar, pero te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como mariposas doradas. Francisca miró al hombre que había compartido con ella el peso de criar 13 hijos, que jamás la había hecho sentirse menos que Rosa, que la había tratado siempre como compañera elegida por Dios. «Joaquín», respondió ella poniendo la mano sobre la de él, «yo también te amo, pero es un amor diferente del que sentí por mi primer marido. Aquel fue amor de joven, ardiente y desesperado. Este es amor de quien trabajó lado a lado, de quien construyó algo junto, de quien encontró paz después de la tormenta». Él tomó el rostro de ella entre las manos callosas por el trabajo y la miró como si la viera por primera vez. «Fuiste mi bendición disfrazada de prueba. Dios sabía que nos necesitábamos uno al otro». Y allí, en la galería de la casa que se había convertido en hogar, 5 años después de un matrimonio por conveniencia, Joaquín y Francisca se besaron por primera vez. Beso de gratitud, de reconocimiento, de amor maduro que nace de la elección consciente de estar juntos. ¿Sería posible que el amor verdadero hubiera esperado 5 años para revelarse? 15 años habían transcurrido desde esa carta 20ª que había cambiado el destino de todos. La casa de piedra con ventanas azules se había convertido en el corazón pulsante de una familia que se había extendido como árbol frondoso. Joaquín, a los 55 años, tenía los cabellos encaneados, pero los ojos aún vivos de esperanza realizada. Francisca, a los 51, llevaba en el rostro las marcas de la vida vivida intensamente, arrugas de sonrisa, ojos serenos de quien encontró su lugar en el mundo. El patio que antes había albergado el encuentro vacilante de 13 niños huérfanos, ahora bullía los domingos, con 18 nietos que corrían entre las gallinas y jugaban bajo la sombra de los árboles plantados por los propios abuelos. La mesa larga, construida por José y Juan trabajando juntos, acomodaba 3 generaciones unidas por lo que había crecido mucho más allá de los lazos de sangre. Teresa dirigía la escuela de la región en una casa donada por la hacienda vecina. Juan se había convertido en capataz respetado. María se había casado con un comerciante próspero. Pedro estudiaba para ser maestro en Ouro Preto. Manuel, Carlos y Benedicto manejaban la hacienda junto con el padre, mientras Luis se ordenaba diácono y Gabriel, el menor, se preparaba para la facultad de medicina. Fue en una de esas reuniones dominicales, cuando toda la familia se juntaba para el almuerzo después de misa, que una de las nietas más pequeñas, hija de Ana, hizo la pregunta inocente que cortó el aire como hoja. «Abuelo, la abuela Francisca es madre de mentira de algunos de ustedes». El silencio que siguió no era incómodo, sino reflexivo. José, ahora un hombre maduro de 36 años, respondió con la sabiduría de quien había vivido la transformación. «Escucha bien, nietecita. Familia no es solo sangre, es a quien Dios junta para ayudarse en esta vida. Abuela Francisca es madre verdadera de todos nosotros». Teresa, siempre maestra, complementó: «Crecí amando a todos como hermanos de sangre. Hoy no puedo imaginar nuestra familia de otra forma. Somos prueba de que el amor construye lazos más fuertes que la naturaleza». Ana, sosteniendo al hijo menor en el regazo, miró a Francisca con gratitud infinita. «Mi madre Rosa me engendró, pero madre Francisca me crió. Las dos son madres verdaderas, cada una en su tiempo». Esa tarde, cuando los últimos nietos partieron y la casa volvió al silencio de los habitantes permanentes, Joaquín y Francisca se sentaron en la galería como siempre hacían. Pero ahora sus manos se entrelazaban naturalmente, y sus ojos guardaban la paz de quien cumplió su misión. «¿Te arrepientes de haber respondido a esa carta?», preguntó Joaquín. «Me arrepiento», respondió ella sonriendo, «de no haber respondido a la primera». Él se rió atrayéndola hacia sí. Dios sabía el tiempo correcto. Todo pasó como debía pasar. ¿Cómo sería posible medir el valor de una familia construida por el amor? Los años siguientes trajeron los primeros recordatorios de que incluso el amor más sólido está sujeto a las leyes del tiempo. Joaquín comenzó a sentir el peso de los años en la espalda encorvada por el trabajo, en las manos que temblaban ligeramente al sostener el rosario, en los pasos que se volvían más lentos por los caminos de la hacienda,
que había construido con tanto sudor. Francisca, siempre atenta, notaba cómo él a veces se detenía en medio de una frase, buscando palabras que parecían huir como pájaros asustados. Lo veía mirar los cafetales con melancolía, como quien se despide silenciosamente de sueños realizados. Una mañana de invierno, Joaquín no pudo levantarse de la cama. No era enfermedad grave, solo el cuerpo cobrando décadas de trabajo arduo. Francisca lo cuidó como enfermera dedicada, preparando tés de hierbas cosechadas en el patio, leyéndole pasajes de la Biblia que más le gustaba escuchar. «Francisca», le dijo en una de esas mañanas, sosteniendo su mano como quien agarra último hilo de esperanza, «prométeme una cosa, dime mi bien, si parto primero, no dejes que esta familia se deshaga. Tú eres el centro que mantiene a todos unidos. Promete que continuarás siendo la madre de todos». Ella besó la frente donde los cabellos ahora eran completamente blancos. «Te lo prometo, pero no te vas a ir todavía. Tenemos nietos que conocer, bodas que bendecir». Joaquín sonrió con debilidad, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien había cumplido su misión. Durante 3 días, permaneció en cama recibiendo las visitas de todos los hijos y nietos, bendiciendo a cada uno con palabras de amor y orientación. En la madrugada del 4.º día, cuando Francisca dormitaba en la silla al lado de la cama, despertó con el silencio, un silencio diferente, absoluto. Joaquín había partido como había vivido los últimos años, en paz, rodeado de amor, con el corazón en descanso. El funeral fue concurrido como celebración de vida bien vivida. Personas de los pueblos vecinos vinieron a rendir homenaje al hombre que había transformado 20 cartas en una familia de 30 y tantas personas. El padre nuevo, sustituto del fallecido padre Francisco, dijo en la homilía: «Joaquín probó que la paternidad no es solo cuestión de sangre, sino de corazón que se entrega». Francisca lloró todas las lágrimas que había guardado, pero sin desesperación. Lloró como quien se despide de compañero de jornada, sabiendo que la caminata continuaría y que él permanecería vivo en cada hijo criado, en cada nieto amado. Como una viuda por segunda vez encontraría fuerzas para mantener unida a una familia tan grande. 2 años después de la partida de Joaquín, Francisca se convirtió en el pilar solitario que sostenía a la familia expandida. A los 53 años, cargaba la responsabilidad de mantener unidos a hijos, yernos, nueras y nietos que la veneraban como matriarca indiscutible. La casa de piedra con ventanas azules se había convertido en santuario donde todos buscaban consejo, consuelo y bendición. Pero había algo que Francisca jamás había contado a nadie, un secreto que cargaba como espina clavada en el pecho desde esa primera carta rechazada. En todos esos años había guardado para sí la verdad sobre haber sido uno de los 19 rechazos iniciales. Ni siquiera Joaquín había sabido jamás que ella lo había observado escondida en el cafetal antes de aceptar su propuesta. La revelación vino de forma inesperada en una tarde de domingo, cuando la familia se reunía como siempre para el almuerzo. Gabriel, ahora médico graduado y casado, trajo un descubrimiento perturbador. Entre los papeles dejados por el padre, había encontrado una lista con los nombres de las 19 mujeres que habían rechazado su propuesta de matrimonio. «Madre», le dijo mostrando el papel amarillento, «aquí está su nombre. Francisca, viuda de 6 hijos, carta de vuelta sin respuesta». El silencio que se abatió sobre la mesa fue como piedra arrojada en aguas tranquilas. Todos los ojos se volvieron hacia Francisca, que palideció como si hubiera visto un fantasma. José fue el primero en reaccionar, con voz entrecortada de incomprensión. «Madre Francisca, ¿cómo así? ¿Usted rechazó a mi padre antes de aceptar?» La matriarca de la familia, que siempre había sido ejemplo de honestidad y transparencia, se vio obligada a revelar el secreto que guardaba desde hacía tantos años. Con voz que temblaba como hoja al viento, contó toda la verdad. El primer rechazo, las 3 semanas de remordimiento, el viaje secreto para observar a Joaquín, la decisión de enviar la carta de aceptación. «Perdónenme», dijo ella, lágrimas escurriendo por el rostro marcado por el tiempo. «Tuve miedo de que descubrieran y pensaran que vine solo por interés. Quería que creyeran que acepté de primera, por caridad cristiana». Teresa, ahora una señora de 33 años, se levantó y abrazó a la madre que la había criado. «Madre, eso solo prueba que usted es humana. Tuvo miedo, como cualquiera lo habría tenido, pero volvió, se quedó, nos amó».
Eso es lo que importa. Ana, con lágrimas en los ojos, completó. Papá siempre decía que usted fue respuesta a sus oraciones. No importa si fue la 20ª carta o la primera. Importa que Dios guió su corazón hasta nosotros. En ese momento de revelación y perdón, la familia se unió una vez más alrededor de la mujer que había sido no solo segunda madre, sino ejemplo de valor para cambiar de opinión cuando el corazón habló más alto que el miedo. ¿Sería el perdón capaz de sanar hasta los secretos más guardados? Francisca vivió aún 2 años después de la revelación del secreto. 2 años de paz completa, sabiendo que había sido perdonada y comprendida por todos los hijos que había criado. Murió en una mañana soleada de primavera a los 55 años, rodeada por toda la familia que se despedía de la matriarca con gratitud infinita. Su funeral fue aún más concurrido que el de Joaquín. Vinieron personas de 3 pueblos vecinos a rendir homenaje a la mujer que había probado que el amor maternal no tiene límites de sangre. El padre leyó en la ceremonia el salmo que ella más apreciaba. Como pastores de su rebaño, Dios confía a las madres el cuidado de sus hijos. En el cementerio del pueblo, bajo la sombra de un árbol de guayacán que florecía como homenaje natural, José y Teresa eligieron juntos las palabras que marcarían para siempre la lápida de los padres adoptivos. Aquí descansan en paz Joaquín y Francisca. Él escribió 20 cartas buscando una madre para sus hijos. Ella fue la única que se quedó. Juntos construyeron un hogar cristiano donde el amor venció a la sangre y la fe venció al miedo. Unidos en la tierra por la providencia divina, unidos en el cielo por la eternidad. Años después, cuando Gabriel ya era médico respetado en la capital y Ana abuela de muchos nietos, la historia de la 20ª carta se convirtió en leyenda en la región. Contaban que cuando alguien estaba desesperado, debía escribir 20 cartas pidiendo ayuda a Dios, que la 20ª siempre sería respondida. La casa de piedra con ventanas azules continuó siendo punto de reunión de la familia los domingos. La mesa larga, ahora conducida por Ana como nueva matriarca, aún acomodaba 3 generaciones que crecían con la certeza de que familia es construcción diaria de amor, paciencia y fe. Teresa, que nunca se casó por elección propia, dedicándose a la educación de los niños de la región, transformó la historia de los padres en una obra teatral que presentaba en la escuela cada fiesta junina, enseñando a las nuevas generaciones que el amor tiene muchas caras y que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y cuando los niños de la región hacían travesuras o desobedecían a los padres, las madres decían: recuerden la historia de don Joaquín y doña Francisca. La familia es regalo de Dios que debe ser cuidado con cariño. El árbol de guayacán, que creció sobre la tumba de los dos, florecía todos los años exactamente el día en que Francisca había llegado a la hacienda por primera vez, como si la naturaleza celebrara anualmente el milagro de una familia nacida de una carta, la 20ª carta que transformó rechazo en amor, desesperación en esperanza y 13 huérfanos en una familia bendecida. La leyenda decía que quien pasara bajo el guayacán en flor e hiciera un pedido sincero por su familia, tendría el pedido atendido, porque allí descansaban 2 corazones que probaron que el amor verdadero siempre encuentra una manera de vencer.